Te damos las gracias por la multitud de tus misericordias sobre nuestra vida. Te damos las gracias por el cuidado sobre nuestras almas. Te damos las gracias, Señor, porque en este momento tú nos permites exponer tu palabra, escuchar tu palabra y por ella ser exhortados, edificados y consolados para gloria y alabanza de tu gracia. Señor, que nuestros corazones se inclinen hacia ti y que tú seas glorificado a través de la predicación en nuestros corazones. Gracias, Señor. Danos una humildad genuina para exponer, un corazón dispuesto a aprender. Es una súplica que hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, por tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, en los sermones anteriores de la carta a los Hebreos, hemos estado hablando sobre el tema de la disciplina. Y habíamos visto, entre otros, cuáles son los sujetos de la disciplina, quién debe aplicar la disciplina. Incluso hemos evaluado los frutos que produce la disciplina en el corazón de nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Hoy veremos cómo debe aplicarse la misma disciplina por parte de los encargados, es decir, una disciplina eclesiástica, pero que es aplicada con muchísima gracia en el corazón de los hombres, en el corazón de los hombres redimidos por Dios, valga la aclaración. Ahora bien, el día de hoy deseo detenerme en una parte de esas acciones piadosas de los santos que aplican la disciplina por orden del Señor. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en la carta a los Hebreos y vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el versículo 16. Hebreos capítulo 12, desde el versículo 12 hasta el 16. Muy bien, dice la palabra del Señor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. En el texto que acabamos de leer, observamos que entre las acciones piadosas de los hijos de Dios tenemos que, las acciones piadosas que tenemos que realizar, aplicando la gracia, encontramos que la primera de ellas es levantar a los hermanos que han sido golpeados por alguna acción pecaminosa. Y de inmediato nos dice que debemos construir caminos o sendas para que ellos anden conforme a la palabra de Dios y nosotros también. Pero también nos habla que debemos caminar decididamente o perseguir decididamente la paz. Y aquí se refiere a una paz de características totalmente bíblicas. Es decir, que no es el cese de las hostilidades a nuestro alrededor, sino una reconciliación clara con Dios. Y eso lo entendemos porque va seguida de otra bendición que debemos perseguir sabiendo que es un atributo de Dios y es la santidad para poder ver al Señor. Y finalmente aparece la necesidad de supervisar el progreso espiritual del pueblo de Dios que ha sido sometido a disciplina. Ya en el versículo 15 y 16 está esa exhortación, un imperativo que dice, mirad bien. ¿Mirad bien qué? No sea que aquellos que han sido puestos en disciplina o que han sido disciplinados, no tengan raíces de amargura en su corazón, sino que puedan progresar en el Señor para su propia gloria.
En fin, y es por eso que nuestro sermón dominical de hoy será expuesto sobre la estructura de esas tres ideas básicas que nosotros hemos hablado. Es decir, la disciplina y la gracia que levantan el alma será nuestro primer aspecto. Luego hablaremos sobre la disciplina y la gracia que buscan la paz y la santidad, para finalmente hablar de la disciplina y la gracia que previenen la amargura en el alma del creyente. Iniciemos entonces el primero de esos aspectos, es decir, la disciplina y la gracia que levantan el alma del pecador. Versículos 12 y 13. Dice, por lo cual, aquí hay un enlace, ¿verdad? Hay un enlace con la idea que ya viene precediendo, es decir, la aplicación de una disciplina, donde Dios nos ha dicho que ninguna disciplina hasta el presente parece ser motivo de gozo, pero luego da fruto abundante de justicia, fruto apacible de justicia en nuestras almas. Entonces dice, por lo cual, levantad el alma, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Desde el versículo 1 de este capítulo 12, el escritor de Hebreos, casi digo Pablo otra vez, perdón, el escritor de Hebreos está diciendo que hay una carrera, ¿verdad? Una carrera que hemos corrido. Y seguramente tiene esa imagen todavía en la mente y está diciendo que hay un grupo de atletas que después de haber corrido mucho, pareciera que están sin fuerzas. Yo no sé si de pronto usted ha llegado a un punto de hacer ejercicios hasta quedar totalmente extenuado. Parece ser que nuestras manos no se pueden ni siquiera levantar del piso. Terminamos de correr y simplemente no queremos levantarnos. Decimos, no puedo más. No puedo más. En cualquier actividad física, sea que estemos corriendo, que estemos jugando fútbol, pero llega un momento en que definitivamente no queremos seguir adelante. Alguna vez un amigo quería que lo incluyéramos en un equipo de fútbol y él decía, yo soy muy bueno, juego mucho y tengo una capacidad física impresionante. Y a los 2 minutos de estar jugando, miraba para la banca y decía, sáquenme por favor o asesínenme. En ese punto quedamos nosotros muchas veces, extenuados totalmente, nuestras manos van al piso y nuestras rodillas no quieren moverse. Y creo que parte de eso ocurre en la vida cristiana. Estamos corriendo continuamente, pero hay un momento en que fallamos, pecamos contra el Señor. Y entonces es cuando entra la disciplina a hacer una labor mucho más que motivacional, sino que realmente Dios nos llama a levantar al hermano para que no se quede en su pecado y su carácter sea moldeado por el pecado y no por el Señor. Por eso la disciplina muchas veces es tan fuerte. Nuevamente vuelvo a la comparación de los deportes. ¿Usted sabe por qué en los equipos de fútbol, cuando se pierde mucho, sacan al técnico? Hay una razón, y es una razón de peso, porque el equipo se acostumbra a perder con el técnico. Y por esa razón, aunque el técnico sea muy bueno y los jugadores muy buenos, lo sacan, precisamente por eso. Pero qué bueno que nuestro Dios no pierde. Nuestro Dios Todopoderoso siempre es ganador. Y aunque nosotros estemos abatidos hasta el piso y nuestro mismo carácter nos engañe y nos trate de destrozar, tenemos un Dios santo, bueno, que también es humilde y que a través de su palabra nos levanta. Miren, en el Antiguo Testamento, no lo busques, simplemente anótenlo los que anotan. Hay varios ejemplos que nosotros podemos usar de cuán poderosa es la palabra de Dios para motivar nuestra alma desde una perspectiva espiritual, no emocional. Claro, hay un aspecto emocional que se envuelve, pero la motivación de Dios por su palabra en nuestra alma es una realidad que nos da una fortaleza que no sabemos cómo es posible que eso ocurra en nuestra vida, porque es Dios el que lo hace de manera sobrenatural por el poder del Espíritu Santo. En Isaías 35, 3 y 4 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad
las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Les recuerdo el contexto. El pueblo de Israel, seguramente en el siglo VIII, en la época del profeta Isaías, su comportamiento era un comportamiento errático. Continuamente se pecaban y se volvían a falsos dioses, caían en la idolatría, pero también en la incredulidad, en la desconfianza y una serie de pecados que los apartaba del Señor. Pero Dios, que es tan bueno y tan poderoso, le dice al profeta que le lleve al pueblo estas palabras: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. ¿A qué pueblo? ¿A un pueblo perfecto? No, a un pueblo imperfecto como lo somos nosotros. También en Job capítulo 4, versículos 3 y 4, en otro contexto, Dios había dado una palabra similar. He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decían. De tal manera que aquí vemos en ambos pasajes y en el que estamos leyendo ahora, que sirve como texto áureo a nuestro sermón, de que Dios a través de su palabra realmente y de manera providencial muestra su cuidado para con nosotros, levantando lo que nosotros somos. Cuando queda poco de nosotros, Dios obra por su Espíritu para levantarnos. Es más, hay una imagen que meditando sobre este texto llegaba a mi mente, y es la imagen de Marcos capítulo 2, versículos 3 al 5. Lo leo para ustedes. Dice: entonces vinieron a él, a Cristo, unos, no dice quiénes, trayendo un paralítico cuyo nombre tampoco aparece, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hay varias consideraciones que podríamos hacer sobre ese pasaje. Era un hombre totalmente paralizado, sus manos estaban más que extenuadas, estaba seguramente inmóvil, sus rodillas ni siquiera estaban paralizadas, todo su cuerpo estaba postrado en un lecho sin posibilidad alguna de levantarse. No había cuidados paliativos para él, su condición era de lo peor. Y aquellos amigos entienden este mandamiento para ellos. Levantad. Levantad que las manos caídas. Y ellos entienden que para aquel hombre la única esperanza en la vida y en la muerte era Cristo. Y deciden llegar hasta donde se encontraba el Señor predicando la palabra. Pero ¿qué encontraron? Un gran obstáculo, la multitud. Y al no poder pasar a través de la multitud que seguramente se aglomeraba, se cerraba para que no pasaran los demás, todos querían ver al Señor, todos querían escuchar al Señor, pero le quitaban el paso a los que tenían mayores necesidades. Y los amigos dicen: no nos queda otra, pasemos por encima de todo eso, llevando a nuestro amigo. Haciendo una alegoría, podríamos decir que nosotros como iglesia estamos llamados a tomar a ese amigo que ha sido paralizado por el dolor, el miedo, el pecado, la tentación y tantas cosas que afectan su vida. Estamos llamados a pasar por encima de la multitud que estorba allí y a ponerlo delante del Señor. A llevarlo delante del Señor para que de esta manera nuestro hermano sea restaurado a la plena comunión con el Señor. Pero el texto no queda allí, y creo que esto es lo más glorioso de esta primera sección que comprende los versículos 12 y 13.
Porque el texto en el versículo 13 insta a los hijos de Dios a que tengamos una actitud diligente en la aplicación de la disciplina, porque es evidente que no podemos hacer uso de este recurso divino y pretender que todo está bien, sino que debemos blindar a quien es restaurado por disciplina. El versículo 13 dice, lo leo en la versión de las Américas, de la Biblia de las Américas, dice: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. Y aquí nos habla de un camino, de una senda por donde debemos andar. ¿Cuán peligrosa es una senda que se encuentra con un trazado irregular? Imagínense, si puede partir el eje de un auto, ¿qué tan peligroso es un camino que por encontrarse irregular podemos pisar y destrozar nuestros pies? Y el Señor está diciendo, miren, hagan sendas derechas, que sean planas, quiten los obstáculos para los hermanos. No nos constituyamos en obstáculos para nuestros hermanos, sino quitemos de allí las cosas que están estorbando. ¿Y cuántas cosas pueden estorbar en un camino? Si el camino es de piedra, una piedra más grande que las demás puede estorbar. Si el camino es de arena, un hueco puede estorbar. Si el camino es de concreto, una grieta puede estorbar. Si es de grama, un montículo puede estorbar. Miren, volviendo al atletismo, cuando nosotros vamos a correr, hoy en día hay pistas que son perfectas para correr. Tienen el grado de fortaleza suficiente, pero al mismo tiempo son muy flexibles. Son pistas que nos permiten desarrollar mayores y mejores registros. También los zapatos de los atletas son muy fuertes, pero son flexibles. Entonces, creo que esto es un llamado a que nosotros seamos muy fuertes, pero muy amorosos, disciplina y gracia. Y a esto es lo que se refieren. Y creo que aquí hay una primera aplicación que debemos guardar en el alma. Y es que nuestros hermanos requieren disciplina, nosotros también, y la misma es una responsabilidad corporativa. La iglesia, toda la iglesia, guiada por el Espíritu Santo de Dios, corrige lo deficiente de tal manera que los hombres seamos mejores hijos del Señor para darle gloria a Él. Hasta aquí hemos visto el primer aspecto de la disciplina y la gracia, pero el segundo aspecto podemos enunciarlo de la siguiente manera. La disciplina y la gracia que buscan la paz y la santidad. Versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La disciplina debe aplicarse persiguiendo la paz. Y el término en griego koiné es muy fuerte porque no habla simplemente de seguir la paz como quien va a la distancia y no hace nada por alcanzarla. No, el término es perseguir decididamente hasta alcanzar. Era el término que se utilizaba cuando unas personas iban de cacería. Si se molestan los animalistas que nos ven por el video, de malas. Pero el tema es que cuando estaban allí los animales, definitivamente los perseguían hasta alcanzarlos y matarlos. A esto es lo que se refiere con una búsqueda decidida de la paz. Pero ¿de qué tipo de paz hablamos? Pues creo que ya lo he dicho varias veces, el término en griego es eirene. Eirene no es simplemente la cesación del conflicto. Eirene es tomada por los que escriben la carta, seguramente autores hebreos, que en su mente tenían el término shalom. Shalom era la paz, y la paz sea contigo. Era como todas aquellas cosas necesarias para que el hombre viviera tranquilo para con Dios. Es más, en Romanos capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos eirene, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto.
paz para con Dios. Estamos reconciliados con Dios y esa es la paz que nosotros estamos llamados a tener. La paz para con Dios. Seguir decididamente la paz. Pero ¿cómo llega la paz muchas veces al pueblo de Dios? Aplicando la disciplina con gracia. Porque puede haber elementos en nuestra propia iglesia local, en el propio cuerpo de Cristo, que no permite que haya verdadera paz, pues nuestro corazón se altera demasiado por algunas cosas que pueden ocurrir. ¿Y qué puede ocurrir? Muchas cosas. No sabemos qué. De todos modos, no hemos sido glorificados y nuestras acciones pueden herir a otras personas. Y eso es una cosa que es evidente. Ahora, seguir la paz para con todos, es evidente que ese todos no es todos. ¿Y por qué ese todos no es todos? Por el contexto que estamos viendo. Estamos hablando de los creyentes. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y es evidente que todos no van a ver al Señor. Entonces, todos, aquí se refiere a un grupo específico y me atrevería a decir que únicamente son los creyentes. Sí, la obligación de la iglesia local es mantenerse en paz, no dejando crecer los conflictos, sino atacándolos de inmediato para tener paz. Es más, en Romanos 12, versículo 18 nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero hay un condicional, ¿verdad? En cuanto dependa de vosotros. Es decir, que existen ocasiones en las que el mejor de los tratos, el más amoroso y gentil, o la más amorosa y gentil manifestación de amor, puede ser poco valorada y en ocasiones es vista como una muestra de debilidad. En esos casos es imposible estar en paz con algunos hombres y es probable, lastimosamente, que un creyente verdadero no quiera aceptar la exhortación. Algunos al momento se resisten, otros parecería que han aceptado con gusto la disciplina, pero finalmente no la aceptan. Y empiezan los corazones a afectarse. Y ahí es donde debemos tener muchísimo cuidado, porque en la Biblia hay indicadores muy claros en cuanto a la recepción de la disciplina. Si usted recuerda, y voy a hablar de Pedro y Judas, es una comparación común que se hace. La disciplina en Pedro fue muy eficiente, pero en Judas no. Alguno dirá, bueno, pero es la soberanía de Dios. Judas estaba predestinado para perderse, mientras que Pedro es evidente que no. El mismo Señor había dicho, bueno, Pedro, mira, tú me vas a negar, tú vas a ser zarandeado por Satanás, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y una vez regresado, tú le prediques a tus hermanos y seas un pilar dentro de esta iglesia. Paráfrasis añadida por Alexander Mercado. Cuando nosotros observamos toda esta acción de Dios, nos podríamos quedar simplemente en el tema de la soberanía de Dios. Sí, ¿y la responsabilidad? ¿Qué pasa con nuestra responsabilidad? ¿Dios acaso en virtud de su soberanía anula nuestra responsabilidad como hijos? No, definitivamente no. Judas no recibió ninguna oportunidad del pobre de arrepentirse. Lo que vas a hacer, le dijo el Señor, hazlo pronto. Es decir, Judas, yo sé todo lo que vas a hacer. Arrepiéntete. No. Pero ¿qué pasó con Pedro? Bueno, vayamos al final de todo esto. La paz empezó a destrozar el corazón de Judas porque se halló sin paz delante de Dios. Y el resultado obvio, ¿cuál fue? La destrucción de su alma. Mientras que Pedro procuró su paz. ¿Cómo procuró su paz? Nunca se apartó del círculo de los discípulos. Cuando le dijeron que el Señor había resucitado, corrió hasta la tumba para comprobar que era real.
Y en Juan capítulo 21 vemos una hermosa restauración en donde el Señor los mira a Pedro y le dice, Pedro, pastorea mis ovejas. Qué gloriosa es la restauración de la paz cuando la disciplina con gracia es aplicada por la iglesia. Pero la iglesia no solo aplica y restaura la paz confiando en la obra del Espíritu Santo y por la palabra, sino que la segunda parte del versículo dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La disciplina que busca restaurar también la santidad y busca el crecimiento del creyente en la santidad. Ahora, aquí hay una palabra y parece ser que está escrita en futuro y que es escatológica, es decir, apuntando al final del tiempo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero la pregunta sería, ¿hay acaso un efecto inmediato de la santificación en el alma del creyente que le permite ver al Señor ahora? Evidentemente sí, claro que sí. Y me llama mucho la atención que la santificación por el Espíritu en el corazón del creyente es la que nos permite tener una más sólida relación con Dios. Cuando podemos acercarnos a Él sabiendo que Él es el que nos santifica para poder conocerle. Y esto trasciende al ámbito de la experiencia que muchos hermanos quieren hacer ver. No, la santificación para tener una mejor relación con Dios no es una experiencia existencial, es decir, de aquí y ahora. No es solo eso. La santificación debería ser para el creyente una realidad constante en la vida. Y lo que busca la disciplina, lo que pretende la disciplina, es que el creyente viva en ese estado glorioso de poder contemplar a Dios sin estorbos. Apartarlo para la gloria de Dios. Es lo que persigue la disciplina. Finalmente, cuando se aplican la paz y la santidad, estos dos gloriosos dones, por llamarles así, sabemos que son atributos, son regalos de Dios. Cuando se aplican en la vida del creyente, lo que produce en el cuerpo de Cristo es una gloriosa unidad. Eso no significa que no tengamos diferencias de criterio muchas veces. No es eso. Pero hay una unidad gloriosa en Jesucristo. Y que eso nos sirva de aplicación. Hay una unidad gloriosa en Cristo. Y la disciplina aplicada con gracia en el alma de la iglesia produce unos afectos vivos y genuinos que demuestran el amor de Dios en el corazón de su iglesia. Pero no se queda simplemente allí, sino que, en tercer lugar, la disciplina y la gracia son aplicadas y éstas previenen la amargura en el alma del creyente. Previenen la amargura en el alma del creyente. Mire lo que dice los versículos 15 y 16 de nuestro texto base. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya hemos venido hablando que la disciplina que restaura a muchos puede destrozar a otros. De hecho, lo acabamos de decir, y que la disciplina solo es eficaz en los corazones que han sido salvados por nuestro Señor Jesucristo. La disciplina, en primer lugar, lo que hace es evitar el levantamiento del pecado en la congregación. Y es un aspecto poco valorado el uso de la disciplina por parte del Señor y cómo esta disciplina de Dios disuade de pecar a los demás.
Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos muchos ejemplos de una muy fuerte y severa disciplina para disuadir a los hombres que se levantaban contra lo ordenado por Dios. Podemos encontrar, por ejemplo, la matanza de los idólatras que habían acabado de adorar a un becerro de oro, luego que aparentemente Moisés había desaparecido. Ahora en la confesión de pecados, mi hermano Alejandro daba justamente ese ejemplo. Y Dios aplicó la disciplina a través de los levitas. Moisés llega, encuentra todos los cánticos, encuentra cómo el pueblo se había desviado. Y Moisés dice, los que estén de parte de Dios, vengan y fórmense conmigo. Listo, acaben a todos los que han adorado al becerro de oro, incluyendo sus propios familiares, hermanos, padres. Debió ser muy difícil para ellos, pero la gloria de Dios debía ser vindicada en aquel momento. Una aplicación de disciplina bastante severa, pero en ese momento justa para la gloria de Dios. Y podríamos citar otros casos como la derrota de Orma. Dios les dijo, no le doy la victoria, no les daré la victoria porque ustedes han pecado contra mí, aplicación de la disciplina. ¿O qué hablar del caso de las serpientes ardientes? Los hombres se rebelaron contra el Señor envía serpientes y nuevamente vemos es parte de la disciplina de Dios y luego Dios le dice a Moisés que construya aquella serpiente de bronce, que la levante. Esa serpiente sería un tipo de Cristo, una figura de Cristo, y cuando los hombres pecaban y eran disciplinados, mordidos por la serpiente o por las serpientes, miraban aquella serpiente de bronce y con fe creían que iban a ser sanados y de hecho eran sanados. La disciplina de Dios era aplicada de una manera fuerte y severa en aquella época a pesar de que había gracia. Disciplina y gracia. El pueblo nunca quedaba sin disciplina. Pero hay un problema en medio de esto, porque el texto nos narra en el versículo 15 el peligro que se genere una raíz de amargura en algún alma. Versículo 15 dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es una advertencia muy fuerte para que nosotros, cuando recibamos la disciplina, no quedemos odiando. ¿Qué es una raíz? Yo no sé si usted ha visto cuando cortan un árbol muy grande. Lo último que sale son las raíces, sobre todo cuando son árboles cuyas raíces entran muy abajo en el suelo. Es tan difícil sacarla que muchas veces solo sale una parte de la raíz. Y entonces, ¿qué hacen con el resto? Tratan de que sea destruida con el tiempo, porque no logran sacarla. Y lo que el autor de Hebreos dice es, cuidado y brota alguna raíz de amargura en vuestras almas. Un odio tan profundo que muchas veces parece que no está ahí. Cuando sacan la raíz pero no sale completa, incluso se puede construir sobre el piso. Y eso no aparecerá durante años. Pero llega un momento en que esa raíz vuelve a brotar, rompe el piso y la destrucción viene a ser mucho más grande. ¿En qué? En el piso. Ahora imagínense que ese piso sea nuestro corazón y que esa raíz esté allí y no la hayamos sacado completamente del alma. ¿Qué hacer en ese momento? Lo único que podemos hacer es hacer lo que hacían los israelitas que eran mordidos por las serpientes. Pero ya nosotros no tenemos una serpiente de bronce a la cual mirar, sino que por la palabra de Dios sabemos que Cristo fue crucificado
y que Cristo fue levantado, que nuestro Señor está en los cielos sentado a la diestra del Padre y postrados de rodillas, pero con manos levantadas, podemos mirar al cielo y ver a Cristo allí, sabiendo que Cristo perdonó mi pecado, pero que también esa disciplina que he sufrido fue mandada por Él para que mi alma fuera restaurada. Y solo en ese momento, cuando veo a Cristo, esa raíz de amargura puede salir del alma de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo también es suficiente para perdonar, para sanar nuestra alma, para glorificarse el Señor en nosotros. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. Dios nos ordena ser vigilantes. Miren bien que no haya alguno que tenga raíz de amargura. ¿Por qué? Por la salud del que está amargado. Pérez Millos dice en su comentario, un cristiano amargado es amargura para el resto de los hermanos. Qué triste es cuando uno le dice, hermano, Dios te bendiga, buenos días, y te responde, ¿qué tiene de buenos? O cuando simplemente le das la mano y te tuerce los ojos. Y eso pasa. Y es muy doloroso que pase en el cuerpo del Señor cuando Cristo nos ha mandado amar a nuestros hermanos. Y es lo que enseña la Biblia. Es más, el peligro que encierra esta raíz de amargura no solo es para la propia alma que la sufre, que es quien más sufre, sino que dice, y por ella muchos sean contaminados. Por ella muchos sean contaminados. Cuando el corazón está lleno de amargura, dolor, resentimiento, lo que en realidad muestra es odio. Miren, ese tipo de pensamientos como, es que no me cae tan bien, es odio disfrazado. No podemos llamarle de otra manera. Sí, y el odio como el amor tiene distintos niveles, pero es odio. Es odio, que puede terminar siendo un profundo odio. La persona que odia, después de que ha recibido la disciplina, me llama la atención en lo que meditaba, es que este tipo de personas se victimizan, murmuran y por lo general afectan a algún otro hermano que se endurece tanto que no oye ni consejo ni razones y empieza a estar en desacuerdo y termina perdiendo el respeto por sus oficiales en la iglesia local, de tal manera que es incapaz de cuestionar con honestidad los preceptos de la Biblia. Da su propia versión alterada de los hechos y cree que necesariamente merece ser mejor tratado de lo que en realidad es. Miren, en el Antiguo Testamento, y lo cita el autor de Hebreos en el versículo 16, aparece el caso de Esaú. Y dice que Esaú era fornicario y profano. Aquí fornicario es la palabra pornos. No necesariamente es ese tipo de fornicación o de impureza sexual, sino que en el contexto del antiguo pacto era una persona que cometía idolatría, que era idólatra. Es decir, había abandonado al Dios Todopoderoso por perseguir su propio anhelo, su propio deseo. Y la Biblia dice que Esaú era fornicario o profano, y la palabra para profano es bébelos. Es el griego que quiere decir alguien a quien no le importan las cosas sagradas y las tiene en poco. Alguien a quien no le importan las cosas sagradas y las tiene en poco. Y podríamos citar otros ejemplos allí mismo en la historia de la redención en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el caso de los hijos de Israel, cuando no estuvieron de acuerdo con el accionar de Moisés y se rebelaron Coré, Datán y Abirán, y más adelante Moisés envía 2 espías
y 10 de ellos dan un informe totalmente contrario a lo que Dios estaba mostrando. Solo 2 de ellos, Josué y Caleb, dan un informe bíblico adecuado. Pero en todos estos casos vemos cómo la falta de sujeción, falta de amor y mala recepción de la disciplina terminan contaminando a todo el cuerpo y trayendo miseria sobre la iglesia local. En este caso, el tipo de la iglesia local que era Israel. ¿Y a qué conclusiones podemos llegar? Bueno, la salvación realizada por nuestro Señor Jesucristo implica para nuestras almas, para el corazón regenerado, que necesariamente tengamos que ser disciplinados. Y la razón es que el nuevo nacimiento no nos glorifica. El nuevo nacimiento nos reconcilia con Dios, nos justifica delante de Dios, somos justificados por fe, salvados por gracia, nuestra alma es transformada pero no glorificada, pero tenemos ese viejo hombre allí, ese horrible remanente de pecado que necesariamente requiere disciplina. Y es por eso que la iglesia del Señor requiere una disciplina bíblica. Una disciplina que ajuste todo lo deficiente en nosotros y de esa manera podamos ser perfeccionados para la gloria de Dios. Y hay una tercera aplicación y es que no rehusemos la disciplina, confiemos que Dios la aplicará como una muestra grandísima de su gracia en nosotros y producirá fruto apacible para el corazón sediento de Cristo. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 3 aspectos más que también están relacionados con la disciplina y la gracia de Dios. Fueron ellos, la disciplina y la gracia que levantan el alma del pecador. Segundo, la disciplina y la gracia que buscan la paz y la santidad. Y tercero, la disciplina y la gracia que previenen la amargura en el alma del creyente. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, el Evangelio de Cristo incluye aspectos formales de sujeción a un tipo de disciplina que tú no conoces. Seguramente conoces las leyes del Estado, conoces la disciplina de tu familia, pero eres totalmente ajeno a la disciplina del Señor. Solo estando en la fe, solo cuando vengas a los pies de Cristo por el Evangelio, podrás entender un tipo de disciplina que más que amonestarte y destruirte, pretende tu restauración y tu paz con Él. Ven a los pies de Cristo, corre en arrepentimiento a Él y recibirás realmente el perdón de pecados para gloria de Dios. Para los creyentes, mis hermanos, nuestra oración, nuestra sincera oración es que cuando alguno de nosotros sea disciplinado, no haya en el alma ninguna raíz de amargura, sino que por el contrario, el amor, la paz, la gracia broten de nuestra alma y podamos amarnos sinceramente como cuerpo de Cristo, porque eso es algo que el mundo no soporta, pero que Dios lo ve con beneplácito. Amén.